Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Bien, pues como les comenté, hay un tema que consistentemente llega en los correos electrónicos y llega a través de diferentes medios, siempre aquí a Chayo Contigo. Y ese tema tiene que ver con los acuerdos y los desacuerdos entre los padres. No importa qué tipo de matrimonio sean o qué tipo de relación sean, ni por su formato, ya sea porque están casados solo por la ley o están casados por lo religioso también, o están en unión libre. No importa. Tampoco importa si son una pareja heterosexual, si son una pareja homosexual, si están divorciados, si están juntos, si el padre o la madre reapareció después de tiempo. El tema es que cuando hay hijos, eso tiende a dar lugar a múltiples circunstancias de vida en donde pueden reajustarse o reacomodarse la presencia de ambos. Y esto da lugar a desacuerdos. Y fíjense que uno de los elementos importantes a subrayar es que el verdadero desacuerdo entre los padres no está en el propósito educativo, sino en las diferencias de estilo que cada uno de ustedes tiene. Ahí es donde se centra el desacuerdo que hay. Y por eso es tan importante, y por eso, y de eso es de lo que hoy vamos a estar hablando. ¿Qué se ve involucrado? ¿Y cuándo, si no perdemos de vista que lo que importa son los hijos, qué tendríamos que aprender a dejar de lado en esas guerras de poder que a veces se generan por el bien de los hijos? Hablando de este tema de la importancia de la relación entre los padres, y como ya dijimos, no importando qué tipo de relación tengan ni qué tipo de relación sean, lo que importa es el estilo. Es por lo que de verdad pelean. Es donde están los desacuerdos. Y fíjense que a diferencia de ser un problema, que tengan diferentes estilos para educar, esa diferencia de estilos ayuda a tus hijos a desarrollar habilidades para la interacción social. Porque cuando lleguen a la escuela, los maestros van a tener diferentes estilos. Cuando lleguen al trabajo, van a tener jefes, compañeros de trabajo con diferentes estilos de personalidad. Cuando lleguen a casarse, si es que lo hacen, van a tener diferentes estilos de familias políticas a las familias de las que ellos vienen. Así es que el que ya de entrada tengan que relacionarse con diferentes estilos de personalidad, en papá, mamá, o dos papás o dos mamás, no importa, ayuda a que desarrollen un repertorio de conductas mucho más amplio para aprender a relacionarse. ¿En dónde está el acento? En que si se puso una consecuencia, la consecuencia sea respetada por ambos miembros. Si uno le habla con diminutivos porque es más dulce, más tierno en su estilo, y el otro habla de una manera más seca, no habla con diminutivos, no le dice mi vida, lo que importa es que la tele no se prendió. Cada uno puede tener un esquema de interacción diferente, pero se cumple aquello que se estipuló como consecuencia frente a un comportamiento indeseado. A veces el enojo de la pareja viene porque yo siento feo por la manera en la que tú te diriges a nuestro hijo.
pero entonces eso es porque rebota en mí. A lo mejor al hijo no le ocasiona ninguna problemática. Y el hijo aprende a relacionarse de esa forma. Así es que mucho cuidado, porque en muchas ocasiones es un problema de poder que se están disputando en la relación, más que un tema en donde al hijo de verdad le cause alguna problemática eso que está sucediendo. Cuando estamos intentando, porque es un intento constante, educar bien a los hijos, y estamos en pareja, la realidad es que todo el tiempo va a haber una gran tentación por tener que estar pendientes de que la educación no se vuelva un tema que esté peleando con el poder. Porque si somos francos, en todo momento está de por medio el tema del poder en la relación. Es decir, ¿quién está haciendo las cosas mejor? ¿Quién cree que sabe cómo sería mejor la educación? ¿Quién va a estar argumentando que como me educaron mejor a mí es como deberíamos de estar educando a los hijos? ¿Cuál es la historia de la que yo vengo? Y por lo tanto, ¿qué es lo que sigue? Y en esos procesos siempre se va a ir viendo contaminado el ¿qué pienso yo de la educación que recibió mi pareja? Y en eso, pues de pronto creo que estoy haciendo lo mejor por la educación de mis hijos y de pronto mi pareja responde de cierta manera frente al comportamiento de mi hijo o mi hija en cuestión y creo que no debería de haberlo hecho así, que lo debería de hacer de otra manera. Y en ese contexto, de pronto nos perdemos, cuando en realidad tendríamos que pensar qué es lo que es formativo para mi hijo. Y si yo sé que la vida no es tan simple como lo voy a plantear, pero si pensáramos que lo formativo es enseñarle a mi hijo que las conductas tienen consecuencias y que ese es el mensaje que le quiero dejar claro, no tendría que estar peleando tanto con mi pareja por qué consecuencia es la que hay que poner, sino por el hecho de que mi hijo aprenda que sus actos tienen consecuencia. Y que por lo tanto, aquel que estuvo presente cuando el hijo cometió la conducta inadecuada, puso la consecuencia que consideró la más apropiada. Y en lugar de pelear con la pareja porque no, pero ¿cómo le pusiste eso? Lo que tendría que hacer es aparecer como un frente común, haciendo que la consecuencia se cumpla y verificar que se cumpla al darle seguimiento. Porque a veces lo difícil no es establecer la consecuencia, sino hacer que la consecuencia tenga seguimiento y verificar que se cumpla la consecuencia, porque a veces la consecuencia establecida interfiere con lo que yo estoy haciendo o interfiere con lo que a mí me gustaría hacer, porque voy a tener que suspender el plan que yo tenía por verificar que la consecuencia sea cumplida. Y eso es lo que en realidad me acaba molestando. Así es que a veces hay que irnos a lo simple y posteriormente ponerme de acuerdo con mi pareja, porque de eso es de lo que se va a tratar. Fíjense que algo que a veces cuesta mucho trabajo vivir en lo cotidiano es que para ser padres pensar igual no es necesario. Saber llegar a acuerdos es lo que importa, porque pensar igual es casi fruto de la casualidad. Si todas las personas pensáramos igual, la realidad es que tendríamos muy poco crecimiento personal. Lo que importa es llegar a acuerdos. Y aunque parezca una sutileza,
estar de acuerdo y llegar a acuerdos son dos ideas muy diferentes. Llegar a acuerdos requiere que las dos partes se tengan que mover, que las dos partes tengan que ceder, que las dos partes tengan que hacer acopio de voluntad para poder acceder a tener un cierto movimiento y reconocer que hay diferentes maneras correctas de vivir la vida y que no es solamente una persona la que puede llegar a tener la razón o una persona la que puede estar en lo cierto. Cuando abandonamos esa postura, podemos, entre ambos padres, poder llegar a un lugar que le permita a los hijos tener una educación apropiada. El tema es cómo los vamos a educar. Y para eso, sin duda alguna, necesitamos tomar acuerdos que nos permitan saber de qué manera nos vamos a mover cuando nuestros hijos presenten comportamientos que no aprobamos. Cuando yo le pregunto a los papás, ¿ustedes quieren hijos independientes, autónomos? Todos me contestan que sí. Cuando les pregunto, ¿quieren hijos responsables? Todos me dicen que sí. Cuando les pregunto, ¿quieren hijos con una autoestima saludable? Todos me dicen que sí. Entonces, ¿por qué hay tanto conflicto al interior de las casas cuando los hijos hacen o presentan un comportamiento inapropiado? Si todos aspiran a la misma meta, ¿se están peleando entonces por el camino que los lleva a eso? ¿Porque cada quien elegiría un camino diferente? Entonces el problema no es el qué quieren de sus hijos, porque eso está perfectamente claro. El problema es cómo llevarlos allá. Bueno, pues entonces hay que llegar a ciertos acuerdos base. Y eso, si hay buena voluntad, no es tan complicado. Hasta aquí, pues muchos dirán, claro, Chayo, pues sí podemos, no debemos de contradecirnos, podemos llegar a acuerdos los papás, en fin. Sin embargo, es cierto que a veces no hay manera. A veces no hay manera y las discusiones se ponen feas, fuertes, difíciles. Uno está dispuesto a cooperar, pero el otro nada más no. Si ustedes discuten para hacer valer su autoridad con su pareja, suceden muchas cosas, pero de entrada suceden 4 cosas. Primero, los niños quedan atrapados entre el deseo del momento, ¿no?, por obtener lo que les causa placer, y el malestar de que ustedes estén peleando por culpa de ellos. Y por ser niños y solo pretender jugar con el videojuego, ver la televisión, en ese momento es claro para ellos que estar con el miembro de la pareja que los apoya es lo que más desean. Pero, segundo, una vez pasado el tiempo y que tu hijo ya pudo ver la tele, le aparece el malestar y la culpa por haber provocado el conflicto. Después, como tercer punto, descubren que su autoridad no es tan fuerte como lo pensaban y se vuelve muy tentador ponerla en duda en una próxima situación en la que el placer vuelva a estar de por medio. Ese placer de hacer lo que ellos tienen ganas de hacer. Y por último, ellos empiezan a desarrollar mecanismos para lograr lo que quieren cuando lo desean y cómo lo desean, y aprenden a confrontarte con tu pareja. No resulta difícil imaginar cómo pueden crecer tus hijos, que si bien parece que lograron tener lo que quisieron en muchos momentos, aprendieron que la vía para lograrlo es a través del conflicto, a través del desacuerdo, de la enemistad y muchas veces incluso del divorcio de los padres. Y óyelo bien, ningún niño
merece cargar con ese desacuerdo. Sin duda, hay situaciones familiares para las cuales claramente no hay manera de haber acuerdos entre los padres. El nivel de conflicto es muy importante. La polarización a la que se ha llegado es verdaderamente alta. Y entonces ahí no hay más que apelar a que una de las partes sea la más sensata. Y cuando de verdad estaría imposible, las consecuencias que se ponen a los hijos, hay que tratar de ponerlas solamente en los tiempos en los que esa persona puede tener bajo control. Es decir, renunciar a la posibilidad de que el otro va a respetar esa consecuencia. Si se vive con la pareja, por ejemplo, y el tema es no vas a poder jugar con el videojuego, pero cuando llegue la pareja se lo va a permitir porque no está de acuerdo, bueno, pues entonces la consecuencia se tendría que volver: no vas a jugar con el videojuego hasta las 7 de la noche, que sabemos que es la hora aproximada en la que la pareja va a hacer su aparición, y entonces va a permitir la jugada con el videojuego, de tal manera que se pueda respetar de alguna forma la autoridad que uno tiene hasta el momento en el que uno tiene control sobre esto. Y a veces, inclusive, cederle la autoridad al otro, en muchas ocasiones, va a ser el mejor de los caminos. No porque sea lo ideal, pero sí porque no queda otra alternativa. Pero mantenemos una autoridad frente a esa persona, que es el hijo que está en proceso formativo. Porque no podemos tener control sobre la otra persona, y la otra persona puede estar demasiado enmarañada o involucrada con el problema o el conflicto de pareja para poder hacer algo distinto. Audiocentro.